Quiero que vayan conmigo, por favor, a Sofonías 1, a ver si llegamos a ver una orejita, como dicen en mi país, es como una pista. Está después de Nahum, después de Habacuc, ¿algo más? Después de Amós, entre los profetas menores, ¿sí? Llegaron, pero vamos a leer Sofonías 1:1. Y si tienen un marcador, sepárenlo para que no se le pierda nuevamente. ¿Ya lo encontraron? Está entre los profetas menores, después de los salmos y los proverbios que están en el medio de la Biblia. Justo antes de terminar el Antiguo Testamento. ¿Ah? Antes de terminar el Antiguo Testamento. Ahí bordeando por ahí cerquita. Bueno, la mejor pista es que está entre Génesis y Apocalipsis. Si no la encuentran con esa, sí. Amén. Vamos a aprender algunas cosas del tiempo de Sofonías y vamos a esperar y esperamos que el Señor nos hable en esta mañana, que nos ministre. Si tienen algo, sepárenlo. La verdad es que damos de que esta congregación necesita mucha palabra. Sofonías 1:1. Amén. Dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Sedequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Comenzando, es bueno situarnos donde nos encontramos, la genealogía de Sofonías, de dónde venía. Y Sofonías era hijo de Ezequías, como dice aquí, aquel rey que presenta la Biblia. Era su hijo, pero la descendencia continuó por otro lado. Probablemente no era el hijo mayor de Ezequías, aquel rey que conocemos. Su nombre significa Yahvé se esconde, o significa Jehová o Yahvé se ha escondido. O sea que el nombre de Sofonías era un nombre que en su tiempo, cuando comenzó a hacer el servicio de profeta, a declarar la palabra de Dios, a hablar la palabra de Dios, pues su nombre significaba particularmente lo mismo que Dios había hecho. Dios se había escondido, eso significa su nombre. Jehová se esconde o Jehová se ha escondido. Era el mensaje que el mismo Sofonías comenzaba a traer al pueblo de Israel y comenzaba a hablarles sobre su vida y lo que debían de hacer. Cómo Dios, aunque Dios era el que se había escondido, cómo Dios comienza a obrar sobre el pueblo de Israel, o el pueblo de Judá exactamente, porque aquí no podemos hablar de Israel para verlo como un todo. Habían dos reinos. Estaba el reino del norte, que eran los israelitas, y estaba el reino del sur, que eran los de Judá y Jerusalén, aunque todos eran de la descendencia de Jacob. Pero hay que hablar específicamente porque en este contexto Sofonías fue al reino del sur, al reino de Judá. Y comenzando en el verso 4, vemos cómo Dios comienza y cuáles son las palabras que comienzan de parte de aquel profeta, del profeta Sofonías. Dice el Señor: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Dice: y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y el verso 5 dice: y a los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Dios se había escondido, no se había escondido porque Dios se había apartado, sino porque el pueblo lo había echado de aquel lugar. Y Dios entonces toma la acción o toma la determinación de entrar y de traer justicia o de obrar en su pueblo para poder restaurarlo, que es lo que Dios quiere siempre con su pueblo, poder restaurarlo y nuevamente encaminarlo si se ha extraviado. Ese es el propósito siempre del Señor. Sofonías estuvo predicando entre los años 640 al 621, tuvo un corto
tiempo de predicación. Solamente su servicio duró 19 años aproximadamente. Su ministerio fue un ministerio de 19 años. Como dije ahorita, su tío abuelo había sido Ezequías, o era tío abuelo de Josías. ¿Cuáles fueron los problemas del pueblo en ese tiempo? Primera pregunta, ¿por qué Sofonías tiene que salir a predicar la palabra? ¿O por qué Dios levanta a un hombre para que pueda restaurar nuevamente a su pueblo, pueda hacerlo volver a sus caminos? Leímos esa primera parte en el verso 5 y lo leemos nuevamente. Dice, y a los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Y el verso 6 dice, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Dos problemas que tenía el pueblo. La primera cosa es que habían mezclado a Dios con otra cosa. No solamente era que juraban por Jehová, o sea, ponían a Dios como testigo de lo que hacían, sino que también juraban por Milcom, o sea, un ídolo de aquel entonces. Muy parecido a lo que puede pasar hoy en día. Hemos mezclado a Dios con otras cosas. Le hemos añadido a Dios otras cosas. Usted se da cuenta que uno de los problemas de las sectas es que no solo te dicen Jesús, y cuando hablo de Jesús están hablando de la Trinidad, sino que te dicen Dios y algo más. Dios y este libro que te doy. Dios y esta deidad. Dios y este ritual. Dios más estas costumbres. Y hemos mezclado a Dios con otras cosas. Y era lo mismo que había hecho el pueblo de Israel o el pueblo de Judá en aquel entonces. Tenían a Jehová, pero también tenían algo más. Y la Biblia dice y enseña que en Jesucristo estamos como completos. Estamos completos, no necesitamos nada más. Estamos completos. La otra cosa está en el verso 6, dice, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscan a Jehová, ni le consultan. Unos que dicen tenerlo, más otra cosa, y otros que dicen, no quiero nada con el Señor. No quiero nada y se han apartado del Señor. Los versos centrales me voy a enfocar en estos tres versos o en estas tres escenas. Número 1, el llamado de Sofonías. Número 2, el problema del pueblo. Habían mezclado a Dios con otras cosas y se habían apartado. Y número 3, cómo responde el pueblo a este problema. Y estos versos están en el 12 y el 13 y serán nuestros versos centrales en lo que vamos a compartir en esta mañana. Sofonías 1, el verso 12 y 13 dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, dice el Señor, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos con el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán. Y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. ¿Qué Dios hará? Lo primero dice en el verso 12 que miraría con linterna al pueblo de Jerusalén, al pueblo de Judá. Y esto da la intención de que lo va a mirar profundamente. Va a poner en la oscuridad, imagínese cuando usted está oscuro, usted prende una linterna, como esto deja notar, usted puede ver tal cual usted y yo nos encontramos. O es como cuando viene el doctor y le pone aquí, ¿sabemos, verdad? Para mirarnos el oído. Es una lámpara, una linterna lo que nos ponen. Y Dios está diciendo, de esta forma voy yo a mirarlo, voy a verlo tal cual están y voy a ver su situación. La otra cosa que va a suceder es que el pueblo de Judá se encontraba, dice ahí en el verso 11, a los hombres que reposan tranquilos, dice, como el vino asentado. Aquellos que están tranquilos, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Están asentados, están tranquilos. Y luego vamos a explicar esta parte.
Pero el problema de esta tranquilidad, esta pasividad, como hoy nos hablaba Dari de la iglesia, a veces es donde llegamos a decirnos, Jehová ni hará bien ni hará mal. Estamos tranquilos. Dios, estamos en su gracia, y Dios ni hará bien ni hará mal. Dios no contestará. Dios. Así llegó la actitud, llegó el pueblo de Israel a encontrarse en esta situación donde decía, Dios ni hablará ni una cosa ni la otra. Estamos tranquilos, asentados como el vino, reposando, y Dios ni hará bien ni hará mal. Hoy en día la gente del mundo anda así. Dios no habla, no sabemos de Dios. ¿Qué está haciendo Dios en este tiempo? La gente no sabe porque es penoso. Ni tú ni yo estamos haciendo de que se enteren del poder de Dios. Y no tienen forma de saber. Y tú le preguntas de Dios y ¿qué dice Dios? No saben qué dice Dios. No hará ni una cosa ni la otra. Acuérdense que les dije, yo lo voy a apartar, así que aparten a Sofonías y vayan conmigo a Jeremías 48:11. Está un poco detrás. Exacto. Está entre Génesis y Apocalipsis, un poquito para atrás. Jeremías 48:11. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Hemos podido llegar? Jeremías 48:11. Amén. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimiento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó, ¿qué dice? Su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Ahora te voy a explicar lo de por qué los hombres estaban sentados como el buen vino. Y lo que Dios está diciendo es, aquellos que se asientan, le está diciendo a Moab, yo voy a enviarle trasvasadores que lo van a tomar y lo van a echar de un lugar a otro. Era lo que había pasado con el pueblo de Israel. Cuando el vino tomaba tanto tiempo en una vasija, comenzaba a crear un sedimento, una borra en el fondo del vino. Y el pueblo de Israel está diciendo, nosotros estamos tranquilos, nos hemos asentado como el buen vino. Lo hemos hecho tanto que hemos creado esta borra o este sedimento debajo. ¿Sabe cuál es el problema de esto? Que esto poco a poco va fermentando el vino, y cuando tú te lo tomas y te puedes tomar un poco de esta borra, te sabe amargo y el vino se daña. Y Dios está diciéndole a Moab también, yo te voy a enviar a alguien, porque ¿qué era lo que había que hacer? Había que tomar el vino que se estaba fermentando, que estaba creando las borras, había que tomarlo y sacarlo y echarlo en otro lugar, para que el vino se pudiera seguir conservando y esta borra que iba saliendo no dañara todo el contenido. Y Dios le está diciendo, ustedes se han asentado y están tranquilos. Se han asentado tanto que han echado hasta borra, sedimento. Y Dios le está diciendo a Moab, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a enviar a alguien que pueda hacer el proceso de sacarte de este envase y echarte en otro lugar para que no te pierdas. Fue las mismas palabras o de otra forma que Jesús dijo, no tomas un vino nuevo y lo echas en un odre viejo, porque el odre viejo se romperá. Es el proceso de traspasar en el proceso de crear el vino cuando se está fermentando, para que el vino pueda continuar teniendo su pureza y para que el vino no se eche a perder todo.
Y era lo que Dios quería hacer con el pueblo de Judá. No quería que todo el vino se echara a perder. Ustedes están como el vino, le está diciendo el Señor. Están tan tranquilos que han echado hasta borra, pero yo necesito moverlos para que todo el vino no se pierda. Eso es el sedimento, lo que tenía también el pueblo de Moab, donde se habían asentado, estaban tranquilos y todo el vino se iba a perder. Qué fuerte que Dios comparaba a su pueblo con otro pueblo que no era el pueblo de Dios. Había tomado el pueblo de Dios las mismas costumbres, la misma comodidad, la misma forma que Moab, que no era el pueblo escogido por Dios. Y no sé si eso te parece algo, pero creo que la iglesia nunca debe de parecerse a nada en el mundo. ¿Debe de parecerse la iglesia a algo? Debe de parecerse a iglesia, lo que es la casa de Dios. Y el pueblo de Israel se estaba pareciendo a los pueblos paganos. Estaban asentados, estaban tranquilos y el vino se estaba perdiendo. Ahí mismo, en el verso 14, seguimos leyendo: ¿Cómo pues diréis, somos hombres valientes y robustos para la guerra? En Jeremías. Destruido fue Moab y sus ciudades asoladas, y sus jóvenes escogidos descendieron al degolladero, ha dicho el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura. Y dice el verso 17: compadeceos de él todos los que están a su alrededor suyo, y todos los que sabéis su nombre, decid cómo se quebró la vara fuerte, el báculo hermoso. Y Dios mismo está diciendo: compadece, que se compadezcan de aquel que se ha extraviado. Si volvemos a Sofonías, ¿quieren volver conmigo? Lo separaron. Sofonías 12, lo voy a leer nuevamente para que ahora puedan entender por qué el Señor le está diciendo esto al pueblo. Acontecerá que en aquel tiempo que yo escudriñaré, miraré con linterna lo que hay dentro de la tinaja, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Ahora sí. Los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Cómo llegó el pueblo a pensar de que Dios no iba a hacer nada? Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos. Siempre digo esto. Vamos a ver algunas cosas. Vamos a ir a Segunda de Reyes y dejen a Sofonía apartada. Y como me gusta, a ver algunas cosillas por ahí. Segunda de Reyes 20 está entre los primeros quizás 10 libros de la Biblia o 11. Segunda de Reyes 20. ¿Cómo llegó el pueblo a pensar que Dios ni haría bien ni haría mal? Que no haría nada. El mismo pueblo de Dios. Vamos a entrar en el contexto. Dijimos que Sofonías era hijo de Ezequías. Aquí lo tenemos, Ezequías. Segunda de Reyes 20, 15 al 18. Los que conocen la historia, los primeros versículos son de Ezequías, donde Dios le da 15 años de vida, le retorna nuevamente, y luego donde Ezequías, por alguna razón u otra, se olvida de Dios o cree en sus fuerzas, en su fortaleza, y comienza Dios a tratar con su pueblo para hacerlo volver. Del 15 al 18 dice: y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Le está hablando el profeta Isaías a Ezequías. Ezequías respondió, el abuelo de Sofonías: vieron todo lo que había en mi casa, dice él, como si fuera de Ezequías. Nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia.
Aquí comienza la palabra de Isaías a la generación de Ezequías. ¿Por qué el pueblo se olvidó de que Dios ya no haría nada? ¿Qué tiempo había pasado? Rápidamente ahí mismo conmigo en Segunda de Reyes 20, del 1 al 6, vamos a contar tiempo para que podamos entender. Segunda de Reyes 20, del 1 al 6. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro. Ahí mismo estamos en Segunda de Reyes 20. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y dice, añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. ¿Cuántos años tenemos aquí? 15 años, ¿sí? 15 años de cuando Dios le da esa palabra a Ezequías de que sus hijos y que Dios iba a venir y iba a llevar cautiva a Judá. 15 años, ¿sí? Bien. Segunda de Reyes, ahí mismo no se van a mover. 21 del 1 al 3, ya van 15. El 21 del 1 al 3 dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén, ¿cuánto? 55 años. El nombre de su madre fue Jepsiba. Ya tenemos ¿cuánto? 15 más 55. ¿Cuántos años van? 70. Vamos a darle un margen de error, quizás 68, no lo sé. Pensando entre el tiempo que vino la palabra, quizás tenía algunos años ya a Manasés. Bueno, vamos a ponerle 70 años, ¿sí? ¿Seguimos? 21, del 19 al 22. Dice, de 21 a 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó ¿cuántos años? 2 años. Teníamos 70 más 2, 72 años han pasado. Todavía no hemos llegado a donde Josías, que dijimos que Sofonías dio esa palabra en los tiempos de ¿quién? De Josías, ¿vale? Van 72 años. Y si vemos en el capítulo 22 del 1 al 4, ahí comienza el reinado de Josías, dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hijo de Adía de Bocat. Y vamos a leer el 11 y el 13, dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, refiriéndose a Josías. Y dice el verso 12, luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Icán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y Asías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicán Jacob, Safán y la profeta Hulda, mujer de Salón, hijo de Tigba, hijo de Archa, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. A ver, el verso 11, y cuando el rey hubo las palabras del libro, asimismo el escriba y el rey diciendo, hija, y los leyó Safán delante. Luego el rey dio la enjida, id y preguntad por mí al pueblo y por todo Judá. ¿Cuántos años tenía aquí el verso 3? Vamos a leer el verso 3, ese era el que estaba buscando, lo había saltado en el capítulo 22. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo, etcétera, etcétera. ¿Cuántos años habían pasado? 72. Y luego 18, ¿cuántos son? 90 años.
Habían pasado 90 años. Y aparece Sofonías diciendo que Dios iba a hablar, y el pueblo está diciendo: Jehová ni hará bien ni hará mal. Habían pasado 90 años. Y en 90 años el pueblo entendía diciendo: Dios no va a hacer nada. Tenían razón para pensar de esta forma: Dios no habla, Dios no se mueve. Dios no hará, ni hará bien ni hará mal. Eso lo dijeron hace 90 años, de que Dios vendría. Y Sofonías estaba pasando quizás como un tonto hablándole al pueblo. ¿Pero de qué me estás hablando? Han pasado 90 años y no hemos visto nada. No se cae, no sucede nada. Lo único que hemos visto es mal. Un rey vino, hizo una cosa, otro rey vino, hizo otra. Y Dios no ha hecho nada. El pueblo tenía razón para creer que Dios no haría nada. Pero como dice su palabra, no es que Dios se haya olvidado de sus promesas. Como dice en Primera de Pedro, no es que el Señor tenga por retardada su venida como algunos piensan, sino que Él es misericordioso para que la gente pueda volver a sus caminos. Y Dios le estaba dando tiempo al pueblo de Israel para que volvieran, para que creyeran, para que le conocieran. Habacuc, que fue prácticamente un poco contemporáneo con Sofonías, se vio en la misma situación. Vamos a Sofonías porque Habacuc está al lado. Cuando lo hice así, pues me dije, bueno, está aquí al ladito, no se va a complicar mucho. Habacuc está detrás. Es el libro que se encuentra detrás. Bueno, era para que vayan a Habacuc. Si llegan a Sofonías, pues tendrán de vecino a Habacuc. Habacuc 1, del 1 al 3. Nueve años luego, Habacuc se encuentra en esta situación y le dice al Señor: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Porque Dios no había hecho nada. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, dice él. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Están delante de mí, y pleito y contienda se levanta. El verso 4 dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y el pueblo tenía razón para decir: Dios no hará ni bien ni mal. Habacuc también está diciendo lo mismo: Señor, ¿cuándo vas a intervenir? No vemos que intervengas en lo que has prometido. Y si usted sale ahí afuera y le pregunta a la gente, le dirá lo mismo. Dios se ha olvidado de su pueblo. Me acuerdo que cuando trabajaba había alguien que se burlaba. No tengo nada en contra de nadie que se burle de la cosa del Señor. Pero trabajábamos en una industria de metalurgia y él me decía literalmente: te voy a hacer una silla de metal para que te sientes a esperar al Señor. Me lo decía literalmente, sin ningún temor. Porque él decía: toda mi vida me he pasado, ustedes dicen que Cristo viene y no lo veo llegar. Dice: siéntate en una silla de metal y siéntate a esperarlo, porque nunca me decía va a llegar. Y el profeta Habacuc está diciendo: estoy cansado de las injusticias, de ver a la gente decir esto, y la misma gente dice: Dios no hará ni bien ni mal, ni fuera de su pueblo, ni dentro de su pueblo. Sofonías capítulo 2, que está ahí al lado, del 1 al 3. Aún así, Dios extiende sus misericordias. Y hay una mano de amor de parte del Señor en medio de tanta confusión, en medio del rechazo, para su pueblo, para ti y para mí. Sofonías 2, del 1 al 3 dice: congregaos, dice el Señor, y mediten.
Oh nación sin pudor, dice el Señor, antes que tenga efecto el decreto, lo que yo he dicho, dice el Señor, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, dice el Señor, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Dice otra vez, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Hay una mano extendida de parte del Señor. Y está diciendo, búsquenme, mediten, párense un momento y vean cómo están nuestros caminos. Veamos qué está sucediendo. Hay esperanza. Ageo, que está ahí también, es vecino, para que no se líen mucho. Está después, me parece, de Sofonías, ¿sí? Ageo 1 del 5 al 6. Dice la palabra de Dios, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, y vuelve y le dice lo mismo al pueblo de Israel. Meditad, pregunten sobre vuestros caminos. Dice el Señor, sembramos mucho y recogemos poco. Comemos y no nos saciamos. Bebemos y no quedamos satisfechos. Nos vestimos y no nos calentamos. Y el que trabaja cada día en el jornal recibe su salario en un saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditemos sobre nuestros caminos. ¿Por qué no nos saciamos con lo que hacemos? ¿Por qué no hay bendición? Y mira, ahí en el capítulo 2 que te acabo de leer de Sofonías, puedes volver allá, se menciona, hay una palabra que se menciona 3 veces, no sé si lo pudiste notar. En el capítulo 2 dice, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Aquí se menciona 2 veces la palabra ira, pero ¿sabes qué? En el verso 3 se menciona 3 veces la palabra buscad. Dice en el 3 entonces, busca a Jehová. Luego dice, busca la justicia del Señor. Y luego dice también, busca la mansedumbre. La benevolencia del Señor es mayor que su ira. Nos está llamando a que le busquemos. Cuando leía esto, pues me acordé de aquellas bienaventuranzas que dijo el Señor, de aquellos que buscan la justicia, aquellos que anhelan a Dios, que anhelan la mansedumbre. Y en Mateo 5, separen a Sofonías, Mateo capítulo 5, del 1 al 12, están las bienaventuranzas, muy parecido, poquito este texto que nos habla de 3 bienaventuranzas. Jesús habló mucho más, mencionó otras, pero que se encuentran aquí, donde el Señor está llamando a aquellos que tienen hambre, que tienen sed, que anhelan ver la justicia de Dios. Y cuando hablo de la justicia de Dios, no estoy hablando del juicio de Dios. Es que tenemos que dividir una cosa de la otra. Una cosa es ser justiciero y otra cosa es anhelar la justicia de Dios. Jesús mismo dijo que serían bienaventurados los que anhelaban la justicia de Dios. Porque no se trata de que venga con juicio o castigo. La justicia es que Dios va a implantar su reino y su forma de obrar, y Dios va a retribuirnos a cada uno con lo que tenga que darnos. Pero es la justicia, no ser justiciero. No el juicio, no estamos pidiendo juicio de Dios, estamos pidiendo justicia de parte de Dios. Y Jesús dijo que seríamos bienaventurados si pedíamos la justicia de parte del Señor. Es bueno de que anhelemos ver a Dios obrar, a Dios ponerse, sentarse en medio nuestro y Él juzgar a su pueblo y bendecirlo. Mateo 5 del 1 al 12. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo,
bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, los que tienen necesidad, los que entienden que dependen del Señor. Verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Por eso el Señor dice, busquen mi justicia. Dice, porque ellos serán saciados de la justicia de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿De cuál justicia? De la justicia de Dios. De que el reino de Dios sea en tu vida quien Dios gobierne. Y cuando tú te mueves bajo la justicia de Dios, serás perseguido. Leo nuevamente el 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice el Señor, gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo no he hablado nada con Dariana de lo que ella iba a compartir, ni con su esposo, que en algún momento lo pudiera hacer, ni con los que le conocen. Pero dice la Biblia que somos bienaventurados cuando somos perseguidos. Y es lo que Dios está diciendo, que busquemos esto. Volvamos a Sofonía, ¿sí? Espero que no te canses. Ahora sí puedes entender por qué Dios está diciendo que busques la justicia. En el verso 3, porque de ellos es el reino de los cielos. De estos que están aquí en el verso 3, es un verso central en todo el libro de Sofonía. Dice, busca a Jehová, los humildes, los pobres en espíritu. Esos son los que tienen necesidad de Dios, los que reconocen a Dios en ellos. La tercera, busca justicia. Los que pusiste por obra su juicio, y luego dice, busca justicia. Y luego te dice, busca mansedumbre. Aquellos los que traen paz a un lugar. De eso es el reino de los cielos. Y a esto es lo que Dios quiere levantar, y a los que Sofonía le está hablando. Pueblo, levántate, porque de ti es el reino de los cielos. Anhela estas cosas que están aquí. Levántate. Yo espero que mientras estaba leyendo estas tres cosas, que son humildad, justicia y mansedumbre, espero que no hayas dicho, yo la tengo las tres. Porque es el primer síntoma de que no la tienes. El humilde no dice que es humilde, pues ya no es humilde, está presumiendo. Jesús dijo, yo no soy quien doy testimonio de mí, ellos son los que dan testimonio. Pero anhelemos estas tres cosas. Quiero terminar ya en Segunda de Reyes 22. ¿Qué pasó con aquel rey que Sofonía le dio este mensaje? Se entiende de que Sofonía le predicó a Josías, y que las reformas que hizo Josías, aquel rey que vimos en Segunda de Reyes 22, fueron por esta palabra que le dio el profeta, diciendo, vuélvete, busca la justicia, busca la mansedumbre, busca la humildad. Dios te quiere acompañarte, restaura al pueblo, hazlo volver a mis caminos. Y en Segunda de Reyes 22, el verso 18 al 20, cuando Josías comenzó a poner en obra estas palabras que había recibido de parte de Dios,
Esto fue lo que él comenzó y cómo las recibió. Aleluya. Estaba en Primera de Reyes. Segunda de Reyes 22. Y dice el verso 18: Mas al rey de Judá que os ha enviado, le decía el Señor, para que preguntaseis a Jehová. Diréis así, le dice el Señor: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, le decía Josías. Dice, y tu corazón se enterneció, no se enalteció. Es muy importante. Se enterneció, se volvió de carne, se volvió frágil delante del Señor. Por cuanto escuchaste las palabras y tu corazón se volvió de carne y te humillaste, la humildad delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice el Señor, como escuchó a su bisabuelo, a Ezequías. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Esa es la respuesta a la palabra del Señor, la respuesta al mensaje de Sofonías, de cómo este rey volvió y se humilló de todo su corazón. Había dolor por su desobediencia. Él hizo parte de él mismo el problema del pueblo. Su corazón se volvió de carne. Y lo más importante es que Dios había escuchado. Josías no estaba jugando a lo que jugaba el pueblo, diciendo, Dios no nos escuchará, no va a pasar nada, Dios no hará ni bien ni mal. Este hombre se arrepintió. Y es la palabra de fe cuando viene la palabra de Dios sobre tu vida, de lo que tú decides. Si decides pensar como piensa todo el mundo, o si decides apropiarte de la palabra y creer a lo que Dios está diciendo. A Josías no le va a pasar como dice en Mateo capítulo 25, no tienen que buscarlo, pero ahí dice que en los últimos tiempos sería como los días de Noé. Se estarían dando en casamiento, casándose, y el mundo sigue en su vida normal, en su día, en su noche. El mundo sigue tal cual y dice, Jesús no vendrá. Dios ni hará bien ni hará mal. Y dice la palabra de Dios que será como en los días de Noé, hasta que no vino el diluvio y se lo llevó. Y hay una palabra importantísima en ese contexto, donde dice que no entendieron hasta que sucedió. Entonces, entiendo, esto era lo que me compartían, esto era lo que Dios decía que iba a hacer. Pero Josías se preparó y dijo, yo creo a la palabra y yo voy a ponerla por obra. ¿Cuál fue el resultado? Y ya termino, de aquel arrepentimiento. Ahí en Segunda de Reyes 22, del 4 al 5, dice, ve al sumo sacerdote cuando ya Josías comienza a poner por obra lo que Dios le había dicho y lo que él entendía. Dice, dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entregan a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. A los carpinteros, dice, a los maestros, a los albañiles. Dice, el verso 10, voy a saltar. Dice, asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo al sacerdote Hilcia, me han dado un libro
y dice que lo leyó delante del rey. Y aquí es donde el rey comienza y se arrepiente. Nosotros tenemos la oportunidad de decidir cuando estamos delante del Señor qué hacer. El Señor no quiere que como el vino nos aposemos tanto que echemos sedimento. Porque dice que tendrá que venir aquel trasbastador y tendrá que movernos de un lugar a otro para poder limpiar o liberar todo el vino y que no se pierda todo. Por eso Jesús dijo, y vuelvo y lo repito, no lo eches cuando lo hagas en un odre viejo, en un odre nuevo, porque se va a romper. Toma ese vino que estás traspasando para vida, para que puedas seguir viviendo, y colócalo en el lugar que puede estar. Es lo que hace el Señor con nuestras vidas. Nos mantiene moviéndonos, nos mantiene limpiándonos de ese sarrum, de ese sedimento, para que no nos dañemos completamente. Fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Vamos a orar. Quizás es tiempo de que el Señor nos mueva de un odre a otro. Quizás estamos tan asentados que hemos estado echando debajo sedimento. Hemos estado echando esa borrasca debajo. El problema es que todo el vino se va a perder. Y es lo que el Señor no quiere. Y va a costar, va a doler, pero Él tiene que hacerlo como con el pueblo de Judá para que no se pierda todo, para que su pueblo pudiera ser restaurado. Busquemos la humildad, Señor. Busquemos a Jehová, Señor. Señor, sacúdenos, Padre amado. Señor, muévenos, Señor, porque estamos asentados como vino, Señor, viejo, echando sedimento, Señor. Y no nos damos cuenta de que todo el vino se va a echar a perder. No nos damos cuenta de que cuando alguien tome el vino y pueda saborear una de estas borrascas o sedimentos, Señor, lo va a tirar porque tiene mal sabor, porque se ha fermentado, porque ya no es apetecible, Señor, al paladar. Y así, Señor, como este vino que necesitaba un trasbastador, Señor, que lo llevara de un envase a otro, Señor, así te pedimos, Dios, de que tú vengas como con Judá, que tú envíes tu palabra, Señor, y que nos puedas mover de envase para poder seguir siendo, Padre, un vino que a ti te agrade, Señor. Espíritu Santo de Dios, Señor, necesitamos, Señor, necesitamos que tú vengas, Señor. Míranos con linterna. Mete la linterna, Señor, en aquel envase y trata de ver, Señor, si hay estos sedimentos en el fondo, Señor, que solamente se ve cuando se pone una linterna sobre un líquido oscuro y se puede ver, Señor, el fondo y lo que hay en él. Así míranos, Señor, con linterna, Señor, muy profundamente en nuestras vidas, muy profundamente en lo que somos. Señor, y te pedimos perdón si por algún momento hemos dicho, Señor, que tú no harías ni bien ni mal. Y que nos pensamos, Señor, de que las cosas que hacemos no van a tener ninguna consecuencia, Señor. Sí, Señor, que tú estás sentado en tu trono y estás mirando y nos estás dando tiempo, Señor. 90 años pasaron desde aquella palabra, tú dándole tiempo a tu pueblo para que se arrepintiera. Hoy en día, Señor, es igual. Estás dando tiempo, Padre, para que vengamos a tus pies, Señor, y podamos conocerte. Perdónanos, Señor, si hemos sido frágiles con tu palabra y hemos pensado
que tú ni harás bien, Señor, ni harás mal. Levanta tu iglesia, Señor. Levanta una iglesia, Señor, que camina, Señor, con poder, oh Dios. Estamos asentados, Señor, estamos cómodos. Levántanos, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Espíritu Santo de Dios, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Santo eres Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, 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 Señor. Jesús, Jesús, Señor. Jesús. Si hay algo en tu vida que tú entiendes que tienes que entregarle al Señor, que sabes que has estado cómodo, que sabes que hay sedimentos en tu vida que se han generado con el tiempo, dile: Señor, muéveme, Señor, aunque me duela. Aunque me duela, Señor, muéveme. No quiero perderme completamente, Señor. No quiero que el vino se pierda, que me pierda completamente por el sedimento, Señor, que hay ahí. Muéveme, Señor, a otro envase. Muéveme, Señor, para continuar teniendo vida, Señor. Y si quieres orar conmigo en esta mañana, pidiéndole a ese Señor que venga a tu vida, diciéndole: Señor, yo quiero arrepentirme, oh Dios, quiero entregarte mi vida, Señor. Ahí donde estás puedes orar y decirle: Señor, yo me arrepiento y quiero que vengas a mi corazón. Quiero que vengas a mi vida, Señor, y me ayudes, Señor, me levantes. Y saque, Señor, todo sedimento de mi vida que no te agrada. Quiero servirte, quiero buscarte y quiero dar la vuelta totalmente, Señor, de lo que he estado haciendo, Señor. Ven, Señor, a nuestras vidas, Padre. Trae restauración, Señor, a la iglesia. Trae restauración, trae vida, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor.